Buenas tardes, profesora Sandra. Nosotros somos el grupo número 7 del Seminario de Patología y en el caso clínico de hoy hablaremos sobre el hipercortisolismo o el síndrome de Cushing. Nuestro grupo está conformado por Mariluna Pérez Quintero, Oscar Perea Camacho, Lucas Ramírez Malvido, Daniel Ramírez Cera, Jessy Pineda Paternina, Sofía Roca Jiménez, Elena Rivera de las Salas, Juan Sebastián Robles Rodríguez, Diany Rodano Jiménez y mi persona Valery Ramírez González. Índice. Los ítems que estaremos abordando para presentar nuestro caso clínico van a ser datos de identificación del paciente, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, revisión por sistemas, el examen físico, las pruebas de laboratorio, el diagnóstico y el tratamiento y evolución. Datos de identificación. Para comenzar voy a presentar los datos de identificación de la paciente, ya que esto nos permite contextualizar el caso y entender su perfil clínico. La paciente tiene como nombre Laura Martínez Pérez, es una mujer de 32 años de edad, lo cual es importante de considerar ya que el síndrome de Cushing suele presentarse con mayor frecuencia en mujeres adultas. Su fecha de nacimiento es del 15 de marzo de 1988, su estado civil es soltera, su ocupación es empleada administrativa, es un trabajo de baja demanda física, pero con posibles factores de estrés laboral que pueden influir en su percepción de la salud. Y su lugar de residencia es de Bucaramanga, Santander, reside en zona urbana y esto pues facilita el acceso a los servicios de salud y estudios diagnósticos. La paciente consulta porque desde hace varios meses ha notado un aumento progresivo de peso que no logra explicar y que se ha marcado principalmente en el tronco, el abdomen y la cara. Estos cambios en su apariencia han sido evidentes para ella, ya que previamente mantenía un peso estable. Además, comenzó a observar la aparición de estrías anchas y violáceas en el abdomen y posteriormente en los muslos, algo completamente nuevo y que le llamó mucho la atención. También refiere una sensación creciente de debilidad en las piernas, que le dificulta actividades cotidianas como levantarse de la silla o subir escaleras. Estos cambios físicos rápidos, progresivos y que no tienen una causa aparente, generaron una preocupación en la paciente y la llevaron finalmente a solicitar una valoración médica. Paciente femenina de 32 años que consulta por cuadro de 12 meses de evolución, caracterizado por aumento progresivo de peso, especialmente a nivel de tronco, cara y abdomen, aparición de estrías en abdomen y muslo, acné, piel fina y tendencia a moretones, incluso con traumatismo mínimo, debilidad muscular proximal, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla, cefaleas esporádicas, alteraciones menstruales en los últimos meses, refiere hipertensión recientemente diagnosticada, niega uso de glucocorticoides, no refiere síntomas sugerentes de infección crónica y los síntomas han sido gradualmente progresivos, afectando su capacidad funcional y estado emocional. Antecedentes personales y familiares. Dentro de sus antecedentes personales, encontramos de que esta paciente no ha tenido ninguna intervención quirúrgica. Recientemente tuvo hipertensión arterial, que sabemos que este es un síntoma clave del hipercortisolismo. No usa medicamentos esteroideos, no sufre de alergias y en su índice de masa corporal previo normal es de 22 kilogramos, pero actualmente lo tiene en 29 kilogramos. Dentro de sus antecedentes familiares encontramos de que su madre padece de diabetes tipo 2, su tía materna tiene hipotiroidismo y no tiene antecedentes de tumores endocrinos conocidos. En la revisión por sistemas encontramos múltiples manifestaciones que encajan con un estado de hipercortisolismo crónico. En el sistema renal, la paciente presenta fatiga marcada, insomnio y aumento progresivo de peso con patrón centrípeto, lo cual se relaciona con la alteración del metabolismo energético y la pérdida de ritmo normal del cortisol. En la piel destacan las estrías violáceas anchas, la piel fina, la esquimosis y el acné. Estos hallazgos se explican por la inhibición del síntesis de colágeno y la mayor fragilidad capilar. Además, el hirsutismo leve sugiere un aumento de andrógenos suprarrenales. En el sistema cardiovascular presenta hipertensión de reciente aparición y cefalea. Esto ocurre porque el cortisol potencia la acción de las cetacolaminas y favorece la retención de sodio. El gastrointestinal
muestra un aumento de apetito, un hallazgo tipo por el efecto orexigénico del cortisol. En el neuromuscular, la debilidad muscular proximal es uno de los datos más característicos, causado por el catabolismo proteico que afecta principalmente las fibras musculares proximales. En el endocrino, la paciente tiene oligomenorrea, redistribución anormal de la grasa y tendencia a la hiperglucemia, reflejado el impacto del cortisol sobre el eje hormonal y metabolismo de carbohidratos y lípidos. Y finalmente, en el sistema psiquiátrico presenta irritabilidad y ansiedad, cambios frecuentes por la acción del cortisol en el sistema nervioso central. Para el examen físico, primero tomaremos los signos vitales de la paciente, los cuales nos arrojaron una presión arterial de 148/92, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.7 grados centígrados y un IMC de 29. De estos datos nos llama la atención primero la presión arterial, la cual la está manejando alta, y el IMC de 29 que nos indica que está en sobrepeso. En el examen general se nos dan signos de cara de luna llena y signos de jiba de búfalo. Al revisar la piel encontramos estrías violáceas anchas en el abdomen y en los muslos de la paciente, piel fina y equimosis en extremidades. Al revisar el abdomen no encontramos masas palpables y se notó adiposidad central aumentada. La paciente también refería debilidad muscular proximal de los miembros inferiores y el examen neurológico se notó orientada y no hubo déficit focales. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que se utilizaron para el diagnóstico de este caso fueron primeramente el cortisol libre urinario por 24 horas. El cortisol libre urinario mide la cantidad de cortisol no unido a proteínas que el paciente elimina durante todo un día. Es una de las pruebas más sensibles para detectar hipercortisolismo. En cuanto a los valores de referencia, es de menos de 90 microgramos por 24 horas y el resultado de la paciente fue de 350 microgramos por 24 horas, muy por encima del rango normal. Esto indica que hay un exceso sostenido de cortisol, uno de los hallazgos fundamentales del síndrome de Cushing, y una elevación tan marcada difícilmente se explica por estrés u otras causas transitorias. En cuanto al cortisol sérico a medianoche, el cortisol tiene un ritmo circadiano normal. Por la noche debe estar en su punto más bajo. Medirlo a medianoche permite detectar si ese ritmo está perdido o no. En cuanto al valor de referencia, es de menos de 5 microgramos por decilitro y los resultados de nuestra paciente fueron elevados. Esto quiere decir que el paciente tiene el cortisol elevado a medianoche. Un cortisol nocturno elevado demuestra pérdida del ritmo circadiano, lo cual es muy característico del hipercortisolismo endógeno o el síndrome de Cushing. Luego hicimos la prueba de supresión con desametasona de 1 miligramo y es que básicamente la desametasona debería inhibir la ACTH o la hormona adenocorticotrópica y disminuir el cortisol. Si el cortisol no se suprime, significa que existe una producción autónoma o una producción inapropiada de este. En cuanto a valores de referencia, después de 1 miligramo de desametasona, el cortisol debería ser menor de 1.8 microgramos por decilitro. En cuanto a los resultados del paciente, fueron de 18 microgramos por decilitro, quiere decir que no hubo supresión. Esto confirma la presencia de un hipercortisolismo autónomo, uno de los criterios diagnósticos claves del síndrome de Cushing. Luego realizamos la prueba de ACTH plasmática, la cual permite determinar si el origen del hipercortisolismo es independiente o dependiente de esta hormona. En cuanto a los resultados del paciente, estos fueron de 47 picogramos por mililitros, lo cual indica que está claramente elevado. Esto indica que el exceso de cortisol es evidentemente adrenocorticotrópico dependiente, lo que apoya el diagnóstico de la enfermedad de Cushing por un adenoma hipofisario. Por último, debido a los resultados de esta prueba, realizamos una resonancia magnética de hipófisis. La resonancia magnética permite identificar tumores en la hipófisis como microadenomas, productores de
la hormona adrenocorticotrópica. Los resultados del paciente se evidenciaron en la resonancia un microadenoma de hipófisis de 6 milímetros. ¿Esto qué significa? Que un tumor de este tamaño, junto con la adrenocorticotrópica elevada y clínica compatible, es muy sugestivo de adenoma hipofisario productor de ACTH. En cuanto al perfil metabólico, realizamos glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada y también realizamos el potasio sérico. En cuanto a los valores de referencia, la glucosa en ayunas es de 70 a 99 miligramos por decilitro. La hemoglobina normalmente debe estar menor de 5.7% y el potasio sérico debe estar entre los 3.5 a los 5 mil equivalentes por litro. La paciente mostró en sus resultados que su glucosa estaba en 118 miligramos por decilitro, lo que sugiere una alteración de la glucosa en ayunas debido a la excesiva producción de cortisol, que genera resistencia a la insulina y un aumento de la gluconeogénesis. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, la paciente obtuvo un resultado de 6%, lo que indica prediabetes, un hallazgo común en pacientes con hipercortisolismo crónico. Y en cuanto a los resultados del potasio sérico, las del paciente fueron de 3.3 miliequivalentes por litro, lo que significa que el cortisol en exceso tiene un efecto mineralocorticoide. Esto aumenta la excreción renal de potasio y genera hipocalemia leve. Parámetros para sospechar clínica. No confirman, pero orientan. Primero, la obesidad, facies de luna llena, jiba de búfalo, estrías violáceas, debilidad muscular proximal, piel fina, oligomenorrea, hipertensión, intolerancia a glucosa, acné y cambios en el estado psiquiátrico. Los parámetros para diagnosticar, que son las pruebas iniciales obligatorias, se deben tener al menos 2 pruebas anormales para diagnosticar hipercortisolismo. Primero, el cortisol libre urinario a las 24 horas y es positivo si es menor de 3 veces el límite superior en el laboratorio. El cortisol sérico o salival nocturno. Positivo si el cortisol está elevado, cuando debería estar suprimido, y los valores anormales serían salival menor a 145 y sérico menor a 7.5. Pruebas de supresión con dexametasona de 1 miligramo y se administra 1 miligramo a las 11 y medición a las 8 de la mañana. Positivo si el cortisol es menor a 1.8. El síndrome de Cushing, hipercortisolismo, debe cumplir mínimo 2 de estas 3. 1. Cortisol urinario en 24 horas. 2. Cortisol nocturno salival o sérico elevado. 3. Dexametasona 1 miligramo de cortisol menor a 1.8. Si se cumplen, hay hipercortisolismo, que es confirmado. Tratamiento. El objetivo con el tratamiento es la normalización del exceso de cortisol y a largo plazo la eliminación de la fuente, la cual es el adenoma hipofisario. Cuando es posible se usa un tratamiento de primera línea, el cual viene siendo la resección transesfenoidal del adenoma, porque este permite corregir la causa y preservar el eje HHA cuando se tiene éxito en esta. Con respecto a la preparación de la cirugía, primero se tiene que tener en cuenta ciertos factores, como vienen siendo los factores metabólicos y electrolíticos, pues con esto se busca corregir la hipopotasemia antes de la cirugía. Esto también permite la optimización de la presión arterial y control glucémico. Esto con el objetivo de reducir el riesgo perioperatorio cardiovascular y arritmias que puedan llegar a presentarse. También se hace control temporal del cortisol en caso de que haya un retraso en la cirugía o el cuadro del paciente llegue a ser muy severo. En este tipo de casos se usan inhibidores de la esteroidogénesis o fármacos que actúan sobre la hipófisis para bajar el cortisol mientras se programa una nueva cirugía. También se tienen en cuenta riesgos trombóticos en los pacientes con síndrome de Cushing, pues tienen mayor riesgo de trombosis venosa. Finalmente, ya con todo esto en cuenta, se realiza la cirugía transesfenoidal. Una vez realizada esta, se realiza un manejo postoperatorio y terapia glucocorticoidea. Esto con el objetivo de mantener un control preciso del estado del paciente y si la recuperación está siendo óptima. Primero que todo se realiza medición de cortisol sérico de forma matutina. Esto en periodo de 6 a 8 horas durante las primeras 48 a 72 horas de la realización del procedimiento. Esto para determinar si es necesaria una remisión.
En caso de que los valores vistos sean muy bajos, es cuando se realiza una remisión y por la existencia de riesgo de una insuficiencia suprarrenal central transitoria. En caso de que haya una insuficiencia renal, se realiza un reemplazo con hidrocortisona para el manejo del paciente, lo cual viene siendo una práctica habitual, pues se realiza una administración perioperatoria de hidrocortisona, que es normalmente vía oral, y luego se reemplaza por fisiológico oral. En caso de que se llegue a ver un descenso progresivo, según la recuperación del eje, existen ciertos protocolos que comienzan con dosis más altas el día de la cirugía y descienden más rápidamente. Dependiendo el estado clínico del paciente y los niveles de cortisol, es que se llegan a tomar este tipo de decisiones. Con respecto a la recuperación, esta suele tardar entre meses y la mediana de recuperación descrita es de alrededor de al menos 12 meses, aunque esto puede ocurrir antes o incluso puede llegar a tardar 2 años en algunos pacientes. Esto va variando según el caso del paciente y también su estado actual. Con respecto a la evolución de la paciente, tras la resección transesfenoidal completa del microadenoma que producía el ACTH, la paciente presentó un descenso temprano del cortisol plasmático. Por este mismo motivo se instaló hidrocortisona en pauta de reemplazo y esta se fue retirando de forma gradual durante un periodo de 9 meses hasta que hubo la recuperación del eje hipotálamo hipofisiario. A los 6 meses del seguimiento se observó que hubo una mejoría clínica significativa, pues hubo aumento de la fuerza muscular proximal, también hubo reducción de la adiposidad central, control de la presión arterial, con la necesidad de menos uso de fármacos, y también hubo una reparación de los ciclos menstruales. Finalmente, a los 12 meses, la paciente presentó niveles de cortisol y ACTH mucho más controlados, sin necesidad de uso de tantos fármacos, y finalmente se declaró una remisión clínica y bioquímica. Muchas gracias.